Y la noticia de último momento es que se liberó, esto se da ya por cierto en Colombia, que fue liberado en ese helicóptero Mané Díaz, el padre del futbolista colombiano Luis Díaz, que pasó casi 2 semanas arrestado y secuestrado, mejor dicho, perdón, por el Ejército de Liberación Nacional y que fue liberado hace un rato nada más, luego de ser trasladado en este helicóptero. El Ejército de Liberación Nacional, que se confirmó hace una semana que lo tenía en su poder luego de haberlo secuestrado el sábado 28 de octubre en La Guajira. Lo había secuestrado junto a su esposa, a la madre del futbolista. La esposa fue liberada en las horas siguientes al secuestro, pero Mané Díaz continuaba estando en poder de los terroristas del Ejército de Liberación Nacional. La información que daban desde la cúpula de la organización guerrillera, que está en un pacto con el gobierno de Petro, en un pacto de no agresión, en un cese de hostilidades, era que el secuestro había sido un error de una de las divisiones, de una de las columnas de la guerrilla, que iba a ser liberado, pero claro, pasaban los días, porque esto ya llevaba una semana, que decían que lo iban a liberar, no se concretaba esa liberación. Bueno, la noticia es que en este helicóptero fue trasladado Mané Díaz y que ha sido liberado el padre del futbolista colombiano. Y esto ya está teniendo repercusiones. El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha tuiteado, ha publicado: "Viva la libertad y la paz", escribió Gustavo Petro, y replica un posteo de RTBC Noticias que dice: "Atención, información exclusiva, sistema de medios públicos, podemos confirmar que el padre del futbolista Luis Díaz acaba de ser liberado". Bueno, la noticia obviamente era esa, la liberación del papá de Luis Díaz, y Gustavo Petro haciéndose eco de esto. Algunos miraban este tuit y este mensaje con algún tipo de cautela, porque ha habido casos donde Gustavo Petro ha celebrado, por ejemplo, la aparición de niños secuestrados en la selva, que después resultó que tardaron bastante más en aparecer. Veíamos ahí otra publicación, bueno, varias imágenes. Entiendo que ese es Mané Díaz, el hombre que estamos viendo ahí. Estamos siguiendo una transmisión gentileza de Noticias Caracol y vemos, creo que el hombre que está con el gorro negro, remera gris y una campera color mostaza es Mané Díaz, el papá de Luis Díaz. Fueron 12 días de secuestro. Se iban a cumplir 2 semanas exactas este sábado. Terminaron siendo 12 días de secuestro hasta que finalmente fue liberado Mané Díaz. En este momento toda la familia del futbolista desplazándose para ir al encuentro de Mané. Vemos ahí la intervención de las Naciones Unidas, todos esos funcionarios que están con uniformes celestes, son todos funcionarios de las Naciones Unidas quienes funcionaron como intermediarios. Acá tengamos en cuenta que una de las condiciones que pedía el Ejército de Liberación Nacional para dejar en libertad a Mané Díaz era que despejaran las Fuerzas Armadas toda la región en la cual se estaban moviendo para no tener ningún tipo de baja y para evitar cualquier tipo de enfrentamiento. Una vez que se produjo ese repliegue de las Fuerzas Armadas, finalmente, con varios días de rezago y con la mediación de las Naciones Unidas, terminan liberando a Mané Díaz.
Estas imágenes que estamos viendo son en Valledupar, que es donde fue trasladado en este helicóptero el papá de Luis Díaz. Y allí es hacia donde está yendo la familia del futbolista para reencontrarse con Mané. Este era el momento en el cual Mané Díaz bajaba del helicóptero y caminaba en libertad por primera vez después de 12 días de cautiverio. Escoltado por distintas personas, muchos de ellos los vemos con los chalecos celestes y el símbolo de las Naciones Unidas con mucha presencia en el lugar. Justamente para oficiar como mediadores. Y vemos también la presencia, lo ven ahí a la izquierda, sosteniendo una campera con su brazo derecho, un cura. Bueno, porque la iglesia tuvo también acá un papel importantísimo. Acá vemos la foto de Mané Díaz en el centro, acompañado por Monseñor Francisco Ceballos, que es obispo de Riohacha, y Monseñor Héctor Henao, que es el delegado para las relaciones Iglesia-Estado, que conformaron la comisión humanitaria encargada de mediar y de facilitar la liberación de Mané Díaz. Acá hubo una negociación primero entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, que tienen ya una mesa instalada que viene discutiendo varios puntos del acuerdo de paz que están llevando adelante. Y una vez que en principio se acordó el repliegue de las fuerzas militares y entonces la decisión del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional de liberar a Mané Díaz, pareció que todo quedó pendiente de acordar la logística de cómo se iba a dar esta entrega, porque claro, el Ejército de Liberación Nacional quiere quedar impune por este crimen, que es un crimen atroz. La verdad es que veíamos a Petro celebrándolo, viva la paz. La verdad es que es atroz lo que hizo el Ejército de Liberación Nacional, que no solo secuestró, que la verdad que el secuestro es una de las peores cosas que se le puede hacer a un ser humano, ¿no? La privación ilegítima de la libertad de alguien es una de las cosas más crueles, más terribles que se le puede hacer a un ser humano, más terribles para la familia, que durante 12 días no sabía en qué estado estaba Mané Díaz, ¿no? Y la verdad, ahí vemos cómo personal de la ONU le toma la presión, hace un primer chequeo médico para ver en qué estado se encontraba. Y es importante tener en cuenta, no era el único secuestrado. Decenas de personas fueron secuestradas en la zona de la Guajira. Estaba Luis Manuel Díaz y su esposa estaban en la ciudad en la que viven, en Barrancos, en la Guajira, en el norte de Colombia. Cuando fueron interceptados, iban en su vehículo y fueron interceptados por hombres armados en motocicletas que en ese momento se los llevaron, ¿no? Esto es lo que decía Gustavo Petro: viva la libertad y la paz. Bueno, afortunadamente lo devolvieron con vida, pero me parece que si no hay un replanteo respecto del diálogo que se está llevando adelante, que la información que había es que seguía prácticamente minuto a minuto la evolución de esta trama, que iba conociendo cuáles eran las negociaciones que se hacían desde el gobierno para conseguir la liberación de su papá, y que imaginamos obviamente con toda la alegría de poder tener a su papá de vuelta. Acá vemos a Luis Díaz con sus padres. Recordemos, la mujer, la madre de Luis, también había sido secuestrada, solo que la liberaron muy rápidamente. Pero de vuelta, un proceso de paz en el que algo tiene que cambiar, porque si el Estado decide dejar de... porque un cese del fuego significa
que la guerrilla se supone que no ataca al Estado y que los militares dejan de atacar a la guerrilla. Ahora, si los militares se replegan, los militares no atacan a esta organización armada y esta organización va secuestrando gente, ¿de qué paz estamos hablando? ¿Esa es la paz que quieren y necesitan los colombianos? Evidentemente no. Entonces la verdad es que acá hay que agradecer que fue posible esta liberación, pero si no es complicado. Bueno, a ver, tenemos la posibilidad de ver, escuchar el testimonio de uno de los familiares de Luis Díaz. A ver. Bueno, no nos está llegando esta comunicación. Pero bueno, vemos ahí a distintos miembros de la familia. Esto pasaba, como nos muestra ahí de vuelta, esto es gentileza de Noticias Caracol. El momento de la llegada del helicóptero a Valledupar. Después de 12 días secuestrado. El operativo, como estamos viendo ahí, con estas personas que están con chaqueta celeste, fue mediado por las Naciones Unidas. Esto porque la ONU es garante y mediador en este proceso de paz que desde hace varios meses llevan adelante el gobierno de Gustavo Petro y el ELN. Y junto al papel que tuvo la ONU, también un papel destacado de la Iglesia Católica con la intervención directa de Monseñor Francisco Ceballos, obispo de Riohacha, y de Monseñor Héctor Henao, delegado para las relaciones entre la Iglesia y el Estado en Colombia, que estuvieron en el lugar incluso de la entrega. El punto exacto de la liberación fue en la vereda de El Salado, que es en la zona sur del departamento de La Guajira. Y de ahí fueron esas imágenes que veíamos antes, en la cual una de las delegadas de la ONU le tomaba la presión y hacían las primeras revisiones sobre el estado de salud de Mané Díaz. Allí lo esperaba un helicóptero y el helicóptero lo trasladó a Valledupar. Esta es la imagen justamente cuando llegaba Mané Díaz a Valledupar. Esto fue a las 11 de la mañana aproximadamente, hora colombiana, 25 minutos atrás, cuando te dábamos a conocer la noticia. La información preliminar indicaría entonces que Mané Díaz nunca dejó La Guajira, en principio por lo menos. Que habría permanecido siempre dentro de la selva en este departamento de La Guajira. Aunque tal vez trasladado entre distintos puntos. Porque el secuestro se había producido en Barrancas, también dentro de La Guajira, que es donde viven y donde han vivido siempre los Díaz. Estaban este sábado 28 de agosto, cuando se produjo el secuestro, estaban Luis Díaz y su esposa Silenis Marulanda, habían bajado del auto para comprar sandías y fue entonces cuando delincuentes los asaltaron en moto, los tomaron por sorpresa y se los llevaron en el propio vehículo en el que se encontraban ellos y con la escolta de una moto.
Hubo un incidente porque parece que una de los neumáticos de la camioneta en la que se trasladaban se pinchó. Eso obligó a cambiar el plan y fue en ese momento cuando decidieron dejar a Silenis, a la mamá de Luis Díaz, y llevárselo a Mané. Claro, hasta ese momento, cuando empezaban a conocerse las noticias del secuestro, se creía que era un secuestro extorsivo de un grupo criminal, como tantos otros que operan en Colombia y en distintas partes del mundo, pero no se concebía la posibilidad de que el Ejército de Liberación Nacional estuviera detrás de esto. Bueno, la noticia que terminó confirmándose con el transcurso de los días de que el ELN estaba detrás, causó una indignación generalizada y un replanteo de todo el proceso de paz. Pero eso quedará para más adelante. La noticia en este momento en Colombia es que finalmente, después de más de 12 días, fue liberado y está en buen estado de salud Luis Manuel Díaz, Mané Díaz, el papá de Luis Díaz, el jugador más importante que tiene hoy la selección colombiana.